conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Lo voy a repetir. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Tengan la bondad de sentarse. Les dije que el tema de esta hermosa noche es fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Según el diccionario define fiel o fidelidad, alguien que cumple sus compromisos. Alguien que cumple sus compromisos. Palabras sinónimos son constante, perseverante, seguro, honrado, que tiene lo que o retiene lo que se le confía. Una persona fiel a la palabra que ha pronunciado por su boca. En otras palabras, una persona fiel es alguien que es de confianza. Alguien de confianza, que se puede confiar en él. Porque ha dicho una palabra, o en otras palabras, se ha comprometido y él va a cumplir esa palabra que él lo ha dicho. Si alguien tenemos en la palabra de Dios que es fiel, es Dios. Porque su palabra la cumple. La Biblia dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, que Dios es fiel, pero también su palabra es fiel. Ahora, usted sabe que hay muchos atributos en la Biblia que Dios tiene, atributos o características que Dios las comparte con nosotros. Se dice que Dios es santo y Él espera que sus hijos sean santos. Es más, Él dice, sé santo porque yo soy santo. Él es misericordioso. Y Él dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, si Dios es fiel, entonces Él requiere que también nosotros seamos fieles. Ok, todos nosotros hemos sido llamados por Dios del mundo, de las tinieblas. En el mundo nosotros teníamos un estilo de vida que se podría encontrar fidelidad en nosotros. ¿Pudiera la gente confiar en nosotros porque éramos fieles? Yo creo que no. Ni la esposa confiaba en nosotros, ni el esposo confiaba en la esposa. Se puede confiar, es más, fíjese que el concepto que tienen en el mundo es: si quieres conseguir una buena mujer, ve a la iglesia y consígate una esposa en la iglesia. El concepto. Porque creen que en la iglesia son buenas personas. Va a ser una buena mujer, va a ser una mujer fiel que no lo va a traicionar. Así piensan allá afuera. Ahora, ¿seremos fieles nosotros? Entonces, como siervos de Dios, como líderes, se requiere de que todos nosotros seamos fieles. Amén. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo número 2. Primera de Corintios, capítulo número 2. El versículo que hemos dado es, capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo dice, hermano Joel? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. En otras palabras, digno de confianza. Todos los que estamos aquí somos líderes, ¿verdad que sí? Todos somos líderes. No hay ninguno aquí que no sea líder. Todos somos líderes. Ok, entonces, ¿qué es un administrador? Un administrador es aquel que está
administrando los bienes de otro. Es alguien que está cuidando los bienes de otro. Es alguien que está administrando los bienes de otro. Ese es un administrador. Por ejemplo, hermanos, nosotros somos los administradores de los negocios de Dios, de la obra de Dios. Y aquí dice el apóstol Pablo, se requiere. No dice, hermano, se sugiere. Dice, se requiere. Cuando usted llena una aplicación para un empleo, hermano, hay requisitos que son indispensables. Indispensables. Entonces, Dios está diciendo a través de la palabra que se requiere. Un requisito indispensable en la vida de todo administrador, aleluya, de los que se nos ha confiado los negocios de Dios, que seamos hallados fieles. En la Biblia encontramos una serie, hermano, de ejemplos de hombres que se les confió un gran privilegio, se les confió un ministerio, se les confió una gran labor, se les confió una gran misión, y ellos fueron, hermanos, llamados fieles. Como por ejemplo Moisés. A Moisés Dios le llama mi siervo Moisés. Eso lo encontramos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo... ¿Dónde lo tenemos? Hebreos 3, versículo. Sí, léalo, por favor. Hebreos 3:5. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Se da cuenta? Dios está diciendo que Moisés fue hallado un hombre fiel. Ahora, ¿qué se le encomendó a Moisés? A Moisés se le encomendó de dirigir al pueblo de Israel. Primero, sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Luego, hermano, llevarlo a la tierra prometida. ¿Era fácil? No. Ese trabajo no era nada fácil. Hermano, ¿usted cree que es fácil? Mire, nosotros los pastores tenemos un grupito de gente. Un grupito. Por ejemplo, el hermano allá, Gustavo, tiene como 100 hermanos. El hermano aquí, Héctor, quizás otros 100 y algo. Su servidor, todavía no llegamos a 100. Un grupito. Y Moisés, que tenía, hermano, casi 1,000,000. Casi 1,000,000. Y no solamente la gente, sino que cada quien tenía un montón de ganados. Porque cada quien traía sus vacas y cada quien traía sus ovejas. Todas sus cosas, todas sus pertenencias, las traían con ellos, y para estar bregando con un montón de gente. Dios le dice, sácalos y los va a llevar a la tierra prometida. Entonces, se requería de que este hombre fuera fiel. Ahora la pregunta es, ¿fue fiel Moisés? ¿Fue fiel Moisés? Claro que Moisés fue fiel. Amén. Dios lo está diciendo, mi siervo, Moisés, fiel, siervo de Dios. Amén. Entonces, cuando estoy hablando de lo 1 Corintios 4:2, que dice, se requiere que los hombres o los administradores sean hallados fieles. Es un requisito indispensable, no es una sugerencia, no es un si puede. No, es un requisito. Por ejemplo, ¿cómo usted conoce en la calle a un policía? Por el uniforme. Entonces el uniforme para él es un requerimiento. Ahora, si no lleva uniforme y lo para usted duda si es policía o no es policía. No será un falso, no será alguien que se está pasando como policía. Pero si lo ve con el uniforme y ¿cómo se llama eso que llevan aquí? La placa. Hermano,
lo está identificando como un policía. Entonces usted le obedece todo lo que le dice. Dame tu licencia, usted tiene que sacarse su licencia. Dame la tarjeta de circulación, tiene que sacar la tarjeta de circulación. Bájate del carro, usted tiene que bajarse del carro. Hermano, le obedece todas las órdenes que le da. ¿Por qué lo identifica a usted? Por su vestimenta. Entonces en su trabajo, el trabajo le requiere un uniforme. ¿Verdad que sí? Entonces, en la iglesia hay cosas que se requieren también. Una de ellas es la fidelidad. Se requiere que todos seamos hallados fieles. Entonces, a cada uno se nos ha dado una labor. Se nos ha dado un ministerio. Se nos ha dado un trabajo. Se nos ha dado un talento. Se nos ha dado un privilegio. Así le llamamos nosotros privilegio. Ahora, los privilegios que nosotros estamos desempeñando, ¿quién nos los ha dado? El pastor. El pastor le dio el privilegio. El pastor le dice, mire, hace esto y esto y lo otro. ¿Usted lo toma como que se lo dio el pastor o como que se lo dio Dios? ¿Cuántos dicen que Dios? Amén. Dios se lo dio. Ok, amén. A eso quería que llegáramos. Si usted sabe que Dios se lo dio, entonces ¿por qué a veces no somos fieles con Él? ¿Por qué a veces lo hacemos de mala gana? ¿Por qué a veces no lo hacemos con prontitud? A veces no lo hacemos con fidelidad, no lo hacemos con, hermanos, con entrega, no lo hacemos con pasión, no lo hacemos con integridad, lo hacemos a regañadientas. Lo hacemos con, hermano, con haraganería. Es más, lo hacemos a veces murmurando. Ay, este año sí que hoy ya no trabajo en esto. Ya me cansé. Y cuando va medio año, va a puras penas. Lo llaman a una reunión y no viene. Falta aquí, falta allá. Y usted, no, es que yo ya no voy a seguir. Si usted tiene un vehículo y el vehículo de cada vez que lo arranca, de cada 5 veces que lo arranca, una vez le arranca, ¿usted qué hace con ese vehículo? ¿Considera que es un fiel carro que hasta de arranque? No. Si usted va al trabajo y falta 5 veces en el mes, ¿qué dirá el jefe? Esto es un trabajador fiel en el trabajo. Si es faltón, ¿dirá que usted es fiel? Si la nevera se le apaga de vez en cuando, un día sí, un día no, un día sí, un día no, usted dice que esa nevera es fiel. Entonces, ¿qué hace con el vehículo que no arranca? ¿Qué hace el jefe con el empleado? ¿Qué hace con la nevera? Se reemplazan. Rapidito se reemplazan porque no fueron fieles. Ahora la iglesia está compuesta por hombres y mujeres administradores y se requiere de que estos estén todo el tiempo de arranque. Que estén todo el tiempo positivos, activos. Hermano, no importa el día, que decía amén, para allá vamos. Porque somos gente de arranque. Gente que siempre tenemos gasolina. Gente que siempre tenemos las baterías bien cargadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Pero que no estamos ahí como carros viejos. Que a veces arranca y a veces no. No somos de aquellos empleados que están llamando a cada rato porque están enfermos. Si el jefe fuera buzo o listo, lo fuera a buscar a la casa a mediodía para ver dónde está. Si está en el hospital o a ver dónde está, lo va a encontrar pescando. ¿Alguien quiere testificar? Eso sucede. Eso pasa.
Entonces se requiere que todo lo que somos hoy, siervos de Dios y administradores, seamos hallados fieles. ¿A qué otro personaje se le llamó fiel además de Moisés? A Daniel. Y mire lo que dice Daniel, capítulo número 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel. Igualito a nosotros. Qué coincidencia, hermano. Si buscara en nosotros faltas, hallaría. Hasta vicios encontraría. Allá no encontraron ninguna falta ni vicio, pero nosotros sí hallaría. ¿Cuál sería uno de los vicios que hallaría? Dígame un vicio que usted tiene. El teléfono, dice. No, pero el teléfono lo puede poner ahí en el servicio. Usted tiene vicio de algo y que no lo deja servir. Algo. Díganme, ayúdenme a predicar, ayúdenme a enseñar un vicio o una mala costumbre de siempre decir que salió tarde. Al pobre tráfico le echan la culpa todo el tiempo. ¿Y qué le cuesta levantarse un poquito más temprano para llegar a la hora, para no llegar tarde? ¿Qué le cuesta levantarse media hora antes y ser cumplidor, ser fiel en el lugar donde lo han llamado? Pero tenemos la mala costumbre siempre de llegar tarde o de llamar que no voy a poder llegar. Y siquiera dijéramos que ¿por qué vamos a llegar? No, ¿cómo decimos cuando decimos una situación fuera de control? Un imprevisto. Una situación fuera de control. Entonces así ponemos nosotros las excusas. Y a veces eso se vuelve hábito, se vuelve vicio en la vida de los cristianos. Entonces tenemos que aprender nosotros, tratar la manera de mejorar. Porque aquí se requiere, el apóstol está diciendo, se requiere de que los administradores sean hallados fieles. Fieles como Daniel, que no se encontró falla, no se encontró ningún vicio en él. Ahora en el Nuevo Testamento, fíjese que Pablo, usted sabe que Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y Pablo está diciendo, Pablo dice que Dios puso su mirada en él y lo halló fiel. Y porque lo halló fiel, dice que lo puso en el ministerio. Mire lo que dice en 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Quiero decirte algo, no quiero decepcionarte en esta noche. Tú estás hoy en un ministerio porque Dios vio fidelidad en ti. Amén. Aunque usted no me diga amén. Tú tienes una característica, que eres fiel delante de Dios. Quizás, mire, ¿usted cree que Noé era el hombre más justo que existía allá en el tiempo de Noé? ¿Usted cree que Lot era justo? La Biblia dice que el justo Lot, en comparación de los demás, sí. Noé, en comparación de todos los antediluvianos, él era el más justo. Él era el más fiel. Pero no que fuera perfecto. ¿Ok? Entonces, en comparación de todos, Dios lo ha hallado a usted fiel. Nos ha hallado a nosotros fieles. Por eso nos ha puesto en el ministerio. Por eso nos ha puesto en el ministerio. Pablo está diciendo, doy gracias a Jesucristo, quien me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Podemos decir nosotros igual? Que Dios nos ha puesto en un ministerio. Amén, hermanos. Espero que usted esté aprendiendo en la noche de hoy.
y que esté pensando si verdaderamente somos fieles. ¿Qué dice? Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17? Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseña en todas partes y en todas las iglesias. Se da cuenta que aquí Pablo ya no se está llamando solo fiel él, sino que está llamando a sus hijos fieles. Mi hijo Timoteo fiel. Pablo llamó a sus servidores fieles. Por ejemplo, aquí está hablando de Timoteo, mi hijo fiel. También llamó fiel a Tíquico, a Epafras, llamó a Onésimo como fieles. Qué importante, qué necesario es esto, hermano, de que la iglesia debe tener hombres y mujeres que sean fieles. Fieles, ahora bien, ¿fieles a qué? ¿Fieles a qué? Número uno, debemos ser llamados fieles al Señor. Fieles al Señor, fieles a Cristo, fieles a nuestro Salvador, fieles a nuestro Redentor. Debemos de ser llamados, hermanos, fieles a Él. Porque somos, ¿qué? Nosotros de Cristo. ¿Qué somos nosotros de Cristo? Siervos de Cristo. Pero pongámoslo en el contexto, como enseña el hermano Héctor. El hermano Héctor enseña lo que dice el apóstol Pablo en la Biblia, que la iglesia es el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que Cristo es la cabeza. Él es la cabeza. Entonces, como la cabeza es fiel y Él es el que nos dirige, se requiere que todos nosotros le respondamos a la cabeza, siendo nosotros fieles, porque Él ha sido fiel con nosotros. Es más, dice la Biblia que nosotros, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Pero se requiere que nosotros, siendo la novia, le seamos fiel a Él. Amén. En todos los aspectos de la palabra, fiel. Mire, los pactos que hacemos en los altares cuando nos casamos, ¿no es cierto que es una de las, hermanos, de las ceremonias más, hermano, más solemnes que se dan? ¿Y por qué cree que la novia, hermano, anhela llegar al altar? Incluso se viste de blanco para llegar al altar, porque quiere asegurarse que en ese altar ese hombre le va a prometer fidelidad. Y esa mujer le va a prometer a ese hombre fidelidad. Y se casan a ojos cerrados y viven la vida matrimonial, hermano, con una certeza, con una seguridad y con una confianza que son fieles el uno para con el otro. Ahora, ¿así pensará Cristo de nosotros? ¿O somos traidores nosotros? ¿O somos infieles nosotros? Porque si no somos fieles a nuestra cabeza, hermano, estamos mal. No podemos que el Señor nos llame a nosotros fieles. Mire, como cuerpo físico, ¿no es cierto que aquí tenemos nosotros la cabeza, verdad? La cabeza sirve para la gorra, para el sombrero. ¿Para qué sirve la cabeza? Aquí tenemos el cerebro, y el cerebro, aquí tenemos el intelecto. Aquí pensamos, si queremos mover el pie, solo pensamos aquí y le damos una orden al pie para que se mueva, ¿verdad? Que inmediatamente que pensamos y el pie empieza ¿a qué? A moverse. Le damos una orden que a la oreja para que se mueva. ¿Usted puede mover la oreja? Hay algunos que sí, lo hacen así, tipo burro, ¿ah? Pero aquí,
aquí está la directriz, aquí está la orden máxima, aquí en el cerebro. No todos los miembros le son fieles cuando él les da una orden. Todos responden, la mano, el ojo, la boca, el oído. Mire, ¿quiere oír más? Uno le hace así, ¿verdad? Le da una orden. Aquí el cerebro le da una orden a todos los miembros del cuerpo. A todos. No hay miembro en el cuerpo que no obedezca a la directriz del cerebro. Entonces Cristo es el cerebro, Cristo es la cabeza. Y nosotros somos un miembro. Y todos debemos de responderle con fidelidad. ¿Alguien dice amén? Amén. Todos debemos ser fieles a Jesucristo. ¿Qué dice Hebreos 4:14? Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. Hay otra versión que dice, seamos fieles a nuestra fe. Seamos fieles en lo que hemos creído. Ahora, ¿qué nos ha enseñado el Señor? Él nos ha enseñado a nosotros que Él fue fiel mientras estuvo aquí en la tierra, le fue fiel al Padre. Hizo todo lo que el Padre le había mandado hacer. No hizo, hermano, más de lo que el Padre le había mandado hacer, ni hizo menos, hizo exactamente y cumplió una agenda determinada desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerdan cuando hizo su primer milagro? ¿Cuántos se acuerdan cuándo fue el primer milagro? Fue en la boda de Caná de Galilea. ¿Y cuál fue el primer milagro? Convirtió el agua en vino. Y la mamá le dijo, mira, se les ha acabado el vino. ¿Y qué dijo él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿No ha llegado mi? ¿A quién le tenía que obedecer? ¿A María o al Padre? Él tenía una agenda ya trazada y se le iba a llegar el momento, la hora, y no iba a ser algo fuera de orden, fuera de hora. Hermano, era en el tiempo señalado de parte de Dios. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Entonces nosotros, como siervos de Cristo, deberíamos de ser también fieles a Él. Ahora, ¿cuántos creen en Jesucristo? Amén. ¿De verdad cree usted en Jesucristo? Sí. Mire, hermano, nosotros creemos en Jesucristo y en su palabra. Creemos en el nacimiento de Cristo. Creemos, hermano, en el ministerio de Cristo. Creemos, hermano, en la muerte de Cristo, en la crucifixión de Cristo. Creemos en la resurrección de Cristo. Creemos en la ascensión de Cristo. Creemos en la venida de Cristo. Hermano, creemos, hermano, a ojos cerrados el ministerio de Cristo. ¿Sí o no? Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí, que retengamos con fidelidad lo que hemos creído en Él. No sea que el día de mañana usted aparezca con una atalaya diciendo, aquí estoy en la verdad, y ha negado a Cristo y anda tocando puertas por las mañanas y dejó de ser hijo, y en vez de ser hijo se convirtió en testigo. ¿Qué es mejor? ¿Testigo o hijo? Yo prefiero ser hijo y no testigo, porque a todos los que creen en Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad que así dice la palabra? Entonces, si somos hijos de Dios, deberíamos nosotros serle fiel a Él en todo. Por eso dice Pablo, retengamos nuestra profesión. Entonces, lo primero que tenemos que ser nosotros fieles a Cristo. ¿Ok? ¿Qué nos ha encomendado Cristo que hagamos? ¿Qué nos ha encomendado Cristo que hagamos? Mire, lo que hizo Cristo con sus discípulos fue 2 encomiendas extraordinarias.
Una les dijo, vayan y prediquen el evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso está en Mateo